Madre, tienes una semana para salir de la casa. Estas palabras salieron de la boca de mi propio hijo Bernardo, mientras evitaba mirar a mis ojos. Fue como si el mundo entero se hubiera derrumbado sobre mis hombros en ese instante, la casa que construí ladrillo a ladrillo, donde planté cada flor del jardín, donde guardé cada recuerdo de los últimos 40 años de mi vida. Yo, Margarida Fontana, a mis 67 años, estaba siendo expulsada de mi propio hogar por el hijo que abracé en mis brazos durante tantas noches. Las lágrimas nublaron mi visión mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. A su lado, Patricia, mi nuera, mantenía una sonrisa contenida en los labios, mientras su madre, Zolda, ya medía los espacios con la mirada, probablemente imaginando dónde colocaría sus muebles. Ese momento quedó grabado en mi memoria como una fotografía dolorosa que nunca se borra. El invierno siempre ha sido riguroso, pero ningún frío se compara al que sentí en mi corazón esa tarde. Recuerdo mirar por la ventana y ver los pinos cubiertos de escarcha, la neblina baja cubriendo las montañas de la Serra Gaucha. Ese mismo paisaje que durante tantos años me trajo paz, ahora parecía tan indiferente a mi dolor. Ya encontramos un apartamento pequeño para ti, más fácil de cuidar, dijo Patricia, con su voz siempre controlada y ese tono falsamente preocupado. Es lo mejor para todos, especialmente para ti, doña Margarida. Siempre desconfié de las intenciones de Patricia desde el día en que Bernardo la trajo a conocer a la familia. Sus ojos recorrían cada detalle de la casa, no con admiración, sino con codicia. Con el tiempo empezó a hacer pequeñas observaciones. Esta casa es demasiado grande para una señora sola. Este estilo germánico está tan pasado de moda. Imagina lo maravilloso que sería modernizar todo esto. Palabras que parecían inocentes, pero que sembraban semillas en la cabeza de mi hijo. Bernardo no siempre fue así. Mi niño de ojos gentiles, que me traía flores del jardín cuando era pequeño, que tomaba mi mano al cruzar la plaza de las Etnias, que me miraba con admiración cuando volvía cansada de los 2 trabajos que mantuve para criar a mis hijos sola tras la separación. ¿Cómo ese niño se transformó en este hombre frío que ahora me pedía que dejara mi propia casa? Isa, mi querida suegra Nora, como solía llamarse a sí misma con falsa amabilidad, no esperó ni una hora tras el anuncio para comenzar a señalar qué muebles serían descartados. Este sofá de cuero está tan gastado, Margarida. ¿Y estas cortinas de encaje? Dios mío, eso está fuera de moda desde el siglo pasado. Se reía mientras pasaba los dedos por la madera tallada de la estantería que mi padre había hecho para mí. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mecedora cerca de la ventana de mi habitación, la habitación que ya no sería mía en una semana. Y me quedé mirando las estrellas tan brillantes en el cielo degramado. Los recuerdos vinieron como una inundación. Recordé el día en que Bernardo llegó a nuestra familia, tan pequeño, con solo 3 semanas de vida. Como sus deditos minúsculos apretaron mi dedo cuando lo sostuve por primera vez. El amor que desbordó de mi corazón en ese instante fue tan inmenso que me hizo olvidar todos los dolores de los años intentando quedar embarazada sin éxito. También recordé el día en que, para sorpresa de todos, especialmente de los médicos, descubrí que estaba embarazada de Claudio. La felicidad de tener 2 hijos cuando pensé que nunca podría tener ninguno. Nunca hicimos diferencias entre los 2. Nunca le contamos a Bernardo sobre su adopción, porque para mí él era mi hijo en todos los sentidos posibles. Mientras lo acunaba lentamente en la silla, una idea comenzó a formarse en mi mente. El sobre amarillento guardado en la caja de seguridad del banco. Esos documentos que mantuve seguros durante más de 4 décadas. Nunca pensé que necesitaría usarlos, mucho menos contra mi propio hijo. Pero la vida tiene esas crueles ironías. A la mañana siguiente, con las piernas temblorosas y el corazón pesado, comencé a separar algunas ropas y objetos personales. Cada prenda que ponía en la maleta traía un recuerdo. El abrigo de lana que usé el primer día de clases de Bernardo, el collar que me regaló mi madre y que pensaba pasarle a mi nuera cuando me diera mi primer nieto. Planes que se disolvieron como niebla cuando conocí a Patricia. Laura, mi amiga de toda la vida, vino a ayudarme. Sus manos arrugadas sostenían las mías mientras yo lloraba en silencio, doblando mis blusas. No puedes aceptar esto, Margarida, decía ella con esa determinación típica de quien ha enfrentado muchas batallas en la vida. Esta casa es tuya por derecho. Fuiste tú quien trabajó 2 turnos en contabilidad para pagar cada cuota.
Fue Laura quien me ofreció una habitación en la posada araucaria que administraba desde que se jubiló como farmacéutica. Quédate el tiempo que necesites, me dijo. Pero no te rindas sin luchar. Sus palabras encendieron una llama dentro de mí, una llama de indignación y coraje que pensé se había apagado con la edad. Esa misma tarde llamé al doctor Renato Pacheco, mi abogado desde hace décadas. Era él quien había cuidado de todo el proceso de adopción de Bernardo. Él quien insistió en que mantuviera todos los documentos en un lugar seguro. Nunca se sabe cuándo los necesitaremos, me dijo en aquel entonces, con la sabiduría de quien ha visto muchas familias desmoronarse por cuestiones de herencia y propiedad. 2 días después, ya instalada en la pequeña habitación de la posada, recibí la visita inesperada de Antonio, mi exmarido. A pesar de todos los desacuerdos que nos llevaron a la separación, parecía genuinamente indignado por lo que Bernardo había hecho. No criamos a nuestro hijo para ser este tipo de hombre, dijo, sentado al borde de la cama, observando mis pocas pertenencias apiladas en un rincón. ¿Recuerdas cómo era sensible, Margarida? ¿Cómo se entristecía al ver un animal abandonado en la calle? Hablamos durante horas recordando el pasado, tratando de entender en qué momento perdimos a ese niño dulce para este hombre que ahora parecía un extraño. Fue durante esa conversación que supimos a través de su hermano, que Bernardo y Patricia planeaban una celebración de 5 años de matrimonio en el restaurante Fogo Gaucho. Es el momento perfecto, dijo Antonio, sus ojos brillando con determinación. Vamos a buscar ese sobre en el banco. En los días que siguieron, me preparé emocionalmente para lo que estaba a punto de hacer. No era solo una cuestión de recuperar mi casa, era sobre restaurar mi dignidad, sobre hacer que mi hijo recordara quién era realmente antes de dejarse corromper por la avaricia de Patricia e Isolda. Mi nieto Mateus, que en ese momento tenía 16 años, vino a visitarme a escondidas. Siempre fue más parecido a mí que a sus padres. Tenía esa misma sensibilidad que Bernardo mostraba en la infancia. Abuela, no está bien lo que hicieron, me dijo sosteniendo mis manos. La madre y la voz están cambiando todo en la casa. Tiraron esa colcha que hiciste. El padre no dijo nada, solo se quedó callado todo el tiempo. Sus palabras me cortaron como una navaja, pero también fortalecieron mi resolución. No era solo por mí que necesitaba luchar, sino también por Mateo para mostrarle que algunas cosas en la vida son sagradas, como el respeto por los mayores, la gratitud hacia quienes nos criaron, la honestidad en las relaciones familiares. En la mañana de la celebración, me vestí con mi mejor conjunto, un traje azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Recogí mi cabello blanco en un moño elegante y puse las perlas que fueron de mi madre. El sobre amarillento estaba seguro en mi bolso. El doctor Renato confirmó que me encontraría en el restaurante. Antonio pasó a buscarme puntualmente a las 7 de la noche. En el camino al restaurante Fogo Gaucho observé las luces de gramado encendiéndose una a una, reflejándose en la fina neblina que descendía de las montañas. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. No buscaba venganza sino justicia. Y tal vez en el fondo de mi corazón de madre, una tenue esperanza de que al revelar la verdad guardada por tantos años, pudiera de alguna forma recuperar no solo mi casa, sino también a mi hijo. ¿Te has preguntado hasta dónde llegarías para proteger lo que es tuyo por derecho? ¿Has sentido el dolor de la traición de quien más amas en el mundo? ¿De dónde eres? Aquí en Gramado, donde el frío congela hasta los huesos en los días de invierno, aprendí que ningún frío es más doloroso que el de la ingratitud. Esta es mi historia y estoy a punto de contar cómo un simple sobreguardado durante 4 décadas lo cambió todo. Aún recuerdo el día en que compramos el terreno donde construiríamos nuestra casa. Era primavera en Gramado. Las hortensias comenzaban a florecer por todas partes, llenando la ciudad con sus tonos de azul y rosa. Antonio y yo éramos jóvenes, llenos de sueños y planes. Caminamos de la mano por el terreno vacío, imaginando dónde estaría cada habitación, dónde plantaríamos los árboles, cómo sería el jardín. Él señalaba una esquina y decía, ahí haremos el cuarto de los niños. Yo sonreía ocultando el dolor que esas palabras traían, pues después de 3 años de matrimonio y numerosas consultas médicas, los especialistas habían sido claros. No podría quedar embarazada. Nuestra casa fue construida ladrillo por ladrillo con el dinero que ahorrábamos mes a mes. Antonio trabajaba en la bodega de su padre en Bento Gonçalves, viajando todos los días,
mientras yo me dedicaba a la oficina de contabilidad en el centro de Gramado. En las noches y fines de semana, nosotros mismos pintábamos las paredes, instalábamos estanterías, plantábamos flores en el jardín. Cada detalle de esa casa llevaba nuestra historia, nuestro sudor, nuestras esperanzas. Cuando finalmente nos mudamos, el cuarto que habíamos designado para los niños permaneció vacío como un recordatorio constante de lo que no podíamos tener. Fue Antonio quien primero mencionó la adopción. Recuerdo exactamente sus palabras en una noche fría mientras tomábamos chocolate caliente en la terraza. Margarita, hay tantos niños necesitando amor en el mundo. Quizás podamos dar un hogar a uno de ellos. La idea floreció en mi corazón como una semilla que había estado dormida por mucho tiempo. Comenzamos el proceso de adopción, que se extendió por meses entre papeleo y entrevistas. Cuando estábamos a punto de rendirnos, recibimos la llamada que cambiaría nuestras vidas. Una trabajadora social nos informó sobre un bebé recién nacido, un niño cuyos padres biológicos no podían criarlo. Tenía solo 3 semanas de vida. Nunca olvidaré el momento en que lo sostuve por primera vez. Era tan pequeño, tan frágil, con un suave vello dorado en la cabeza y ojos azules que más tarde se volverían marrones como los de Antonio. Cuando sus deditos apretaron mi pulgar, sentí que ya era mi hijo en todos los sentidos posibles. Le pusimos el nombre de Bernardo en honor a mi padre. Los primeros años fueron pura alegría. Bernardo era un bebé tranquilo que sonreía fácilmente y lloraba poco. A medida que crecía, mostraba una sensibilidad inusual para un niño. Recuerdo que a los 4 años se detenía en medio de la acera para ayudar a una lombriz a volver a la tierra, con tanto cuidado como si fuera el ser más precioso, o como guardaba parte de su merienda para darle a un compañero de escuela que siempre venía sin comida. Cuando Bernardo cumplió 5 años, sucedió lo inesperado. Descubrí que estaba embarazada. Los médicos no podían explicar cómo, después de tantos años de ser informada de la imposibilidad, había concebido. Llamamos a ese embarazo nuestro pequeño milagro. Claudio nació en una tarde lluviosa de octubre, trayendo consigo un arco iris que apareció justo después del parto como un presagio de días felices. Nunca hicimos distinción entre nuestros hijos. Para nosotros, Bernardo y Claudio eran igualmente amados, igualmente nuestros. Decidimos no contarle a Bernardo sobre su adopción en ese momento, creyendo que lo haríamos cuando fuera mayor, cuando pudiera entender que ser elegido no lo hacía menos nuestro hijo. Pasó el tiempo y el momento adecuado nunca parecía llegar. Estaba tan integrado a la familia, tan parte de nosotros, que la verdad fue postergándose hasta convertirse en un secreto guardado en un sobre amarillento al fondo de un cofre. El matrimonio con Antonio comenzó a deteriorarse cuando los niños entraron en la adolescencia. No hubo grandes peleas ni traiciones, solo un distanciamiento lento y silencioso, como 2 orillas de un río que se van separando con el tiempo. Cuando finalmente nos separamos, fue con la madurez de quien reconoce que algunos amores tienen fecha de caducidad. Antonio se mudó definitivamente a Bento Gonçalves para administrar la bodega familiar que crecía rápidamente. La casa en Gramado quedó para mí y los niños. Una decisión que tomó sin dudar. Esta casa siempre ha sido más tuya que mía, Margarida, dijo mientras firmábamos los papeles. Fuiste tú quien eligió cada detalle, quien la convirtió en un verdadero hogar. Lo que ninguno de nosotros podría imaginar es que décadas después esa decisión se convertiría en el centro de una tormenta familiar. Con la separación, asumí 2 trabajos para mantener la casa y garantizar una buena educación para mis hijos. Durante el día trabajaba en una oficina de contabilidad. Por la noche daba clases de matemáticas financieras en un curso técnico. Llegaba a casa exhausta, pero nunca dejé de preparar la cena, de revisar las tareas de los niños, de escuchar sus historias y preocupaciones del día. Bernardo siempre fue el más apegado a mí. Mientras Claudio tenía el espíritu aventurero de su padre, mi primogénito heredó mi sensibilidad, mi gusto por la lectura, mi tendencia a observar el mundo con ojos contemplativos. A los 18 años, cuando terminó la escuela secundaria, dudó en salir de Gramado para estudiar. Mamá, ¿puedo estudiar en Caxias do Sul y seguir viviendo aquí?, propuso durante una cena. Así puedo ayudarte con los gastos de la casa. Rechacé de inmediato. Necesitas seguir tu camino, hijo mío. No te preocupes por mí. Siempre me he arreglado sola.
Con el corazón apretado lo vi partir hacia Porto Alegre para estudiar administración. Claudio siguió el mismo camino 2 años después, eligiendo ingeniería civil. La casa, antes tan llena de vida y ruido, se volvió extrañamente silenciosa. A veces me encontraba parada en la puerta de sus habitaciones vacías, tocando las marcas en la pared que indicaban su crecimiento, sintiendo el aroma de sus infancias que aún parecía impregnar las paredes. Pasaron los años, mis hijos se graduaron y comenzaron sus carreras. Claudio decidió quedarse en Porto Alegre, donde abrió su propia oficina de ingeniería. Bernardo, para mi alegría, regresó a Gramado con el sueño de desarrollar el turismo local. Fue durante este tiempo que conoció a Patricia, una joven gerente de marketing que trabajaba para una gran cadena de hoteles. Aún recuerdo la primera vez que la vi. Era indiscutiblemente hermosa, con el cabello negro perfectamente alineado y ojos verdes que parecían calcular cada movimiento. Bernardo la trajo a un almuerzo de domingo, claramente ansioso porque yo la aprobara. Preparé mi tradicional galeto con polenta, una receta que heredé de mi abuela italiana. Patricia apenas tocó la comida. «No comes carbohidratos», explicó con una sonrisa demasiado educada. «Necesito mantenerme en forma». Intenté no ofenderme. Intenté verla a través de los ojos enamorados de mi hijo. Durante el almuerzo noté cómo sus ojos recorrían cada detalle de la casa, no con admiración, sino con una especie de evaluación crítica. Cuando Bernardo la llevó a conocer el jardín, escuché que comentaba: «Es encantador», de una manera anticuada. Ese mismo día, mientras lavaba los platos, Bernardo se acercó y preguntó ansiosamente: «¿Y entonces, mamá? ¿Qué te pareció?». Dudé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «Ella parece decidida». «¿Es eso lo que quieres, hijo?». Se rió, interpretando mi duda como una aprobación tímida. «Es increíble, mamá, tan enfocada, tan decidida, sabe exactamente lo que quiere de la vida». Lo que no sabía entonces, pero descubriría de la peor manera posible, es que lo que Patricia quería era mucho más que mi hijo. Quería lo que habíamos construido. Su noviazgo fue rápido e intenso. En menos de un año, Bernardo anunció el compromiso. La boda fue grandiosa, mucho más de lo que podíamos pagar. Fue Isolda, la madre de Patricia, quien insistió en la extravagancia. «Mi hija merece una ceremonia digna de una princesa», declaró durante los preparativos. Isolda era la versión más vieja y más agresiva de Patricia. La misma belleza calculada, la misma mirada evaluadora, pero sin el barniz de educación que la hija aún mantenía. Después de la boda, Bernardo y Patricia alquilaron un apartamento en el centro de Gramado. En los primeros meses, él aún venía a visitarme regularmente, traía flores, preguntaba por mi día. Lentamente esas visitas se volvieron más raras, más breves. Cuando venían a cenar, Patricia siempre tenía algún comentario sobre la casa. «Estas cortinas bloquean tanta luz, doña Margarita. Este sofá debe ser tan difícil de limpiar, ¿no? Una casa tan grande para una sola persona debe dar tanto trabajo». Cada comentario parecía inofensivo por separado, pero juntos formaban un patrón que solo noté demasiado tarde. Cuando Patricia quedó embarazada de Mateus, pensé que las cosas mejorarían. Al fin y al cabo, sería abuela. Un nuevo capítulo se abriría en nuestras vidas. Mateus nació en una noche de invierno particularmente fría. Corrí al hospital tan pronto como Bernardo me llamó, llevando una manta azul que había tejido durante meses. Cuando sostuve a mi nieto por primera vez, sentí el mismo amor abrumador que experimenté al tener a mis hijos en brazos. Sus ojos, aún indefinidos entre el azul y el marrón, parecían reconocerme de alguna manera ancestral. Durante los primeros años de Mateus, tuve la alegría de participar activamente en su crianza. Patricia, ansiosa por volver al trabajo, a menudo lo dejaba conmigo. Esas horas eran preciosas. Le leía cuentos, le enseñaba a plantar semillas en el jardín, cantaba las mismas canciones de cuna que le canté a su padre. Mateus era inteligente, curioso, con esa misma sensibilidad que caracterizaba a Bernardo en su infancia. Todo comenzó a cambiar cuando Isolda se divorció y vendió su tienda de ropa, que enfrentaba problemas financieros desde hacía años. De repente ella estaba siempre presente, ofreciéndose a cuidar de Mateus, criticando sutilmente mi forma de criarlo. «Doña Margarida te da demasiados dulces, ¿verdad, querido?», decía mientras quitaba la galleta casera que le había dado a mi nieto.
La abuela Isolda solo te deja comer cosas saludables. Las visitas de Mateu se volvieron menos frecuentes. Bernardo, siempre ocupado con su trabajo en el turismo local, parecía cada vez más distante, como si estuviera constantemente preocupado, constantemente cansado. Cuando llamaba, casi siempre era Patricia quien contestaba, con excusas listas sobre compromisos ineludibles, agendas llenas. Fue Laura, mi amiga de toda la vida, quien primero me alertó sobre los rumores. Durante uno de nuestros cafés semanales en el Café Bergamota, tomó mi mano sobre la mesa y dijo en voz baja: Margarida, ¿sabías que Isolda está diciendo por la ciudad que se va a mudar a tu casa, que estás demasiado vieja para cuidar de todo sola? Me reí incrédula. Laura, eso es absurdo. Bernardo nunca permitiría tal cosa, pero la semilla de la duda había sido plantada. Comencé a observar más de cerca, a notar cómo Patricia e Isolda medían los espacios con la mirada durante sus raras visitas, cómo cuchicheaban entre ellas mientras señalaban los muebles. Una tarde de domingo Mateus, ya con 15 años, vino a visitarme solo. Estaba más alto, su voz comenzando a cambiar, pero sus ojos mantenían esa dulzura que siempre me recordaba a su padre a la misma edad. Abuela, dijo mientras me ayudaba a regar las plantas del jardín. ¿Sabías que mamá y la abuela Isolda están hablando de remodelar esta casa? Dicen que cuando tú ya no estés aquí, van a modernizarlo todo. Sentí un escalofrío. ¿Y tu padre? ¿Qué dice sobre esto? Mateus se encogió de hombros avergonzado. No dice nada, abuela. Últimamente no dice nada sobre casi nada. Esa noche no pude dormir. Estuve pensando en cómo Bernardo había cambiado, en cómo ese niño sensible y amable parecía haber desaparecido, reemplazado por un hombre que permitía que su esposa y su suegra planearan el futuro de una casa que ni siquiera les pertenecía, una casa que legalmente estaba solo a mi nombre. A la mañana siguiente tomé una decisión. Fui al Banco Meridional, donde tenía mi cuenta desde que me casé, y pedí que verificaran el contenido de mi caja de seguridad. El gerente, que me conocía desde hacía décadas, trajo personalmente la caja metálica. Dentro de ella, entre joyas familiares y documentos importantes, estaba el sobre amarillento que había guardado durante más de 40 años. Con manos temblorosas, lo abrí y releí los papeles de la adopción de Bernardo. Estaban todos allí con los sellos oficiales, las firmas, los términos legales que atestiguaban que él se había convertido en nuestro hijo por elección, por amor, por ley. Junto a ellos estaba la escritura original de la casa, registrada exclusivamente a mi nombre. Guardé el sobre en mi bolso y llamé al doctor Renato Pacheco. Concertamos una cita para esa misma tarde en su oficina. Cuando llegué, ya me esperaba con café recién hecho y galletas de canela que su secretaria sabía que eran mis favoritas. Margarida, dijo después de escuchar mis preocupaciones. ¿Estás segura de que debes precaverte? Desafortunadamente he visto situaciones similares muchas veces. Hijos que, influenciados por sus cónyuges, terminan tomando decisiones que jamás habrían tomado solos. ¿Qué debo hacer, Renato? ¿Confrontarlos? ¿Mostrarle a Bernardo que sé lo que están planeando? Ajustó sus gafas y me miró con la seriedad de quien conoce los meandros de la naturaleza humana. Por ahora, nada. Mantén esos documentos seguros. Si tus sospechas son correctas, en algún momento mostrarán sus verdaderas intenciones. Y entonces, solo entonces, tendrás que decidir si usas esa información. Salí de la oficina con el corazón pesado, pero de alguna manera más preparada. En las semanas siguientes intenté actuar con normalidad. Intenté creer que estaba equivocada, que mi hijo jamás permitiría que me lastimaran de esa forma. Hasta que un jueves común, sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a Bernardo, Patricia e Isolda, todos con expresiones ensayadas de falsa preocupación. Fue entonces cuando escuché esas palabras que jamás imaginé oír de mi propio hijo. Mamá, tienes una semana para salir de la casa, el resto ya lo conoces. ¿Cómo fui expulsada de mi propio hogar? ¿Cómo me refugié en la posada araucaria de Laura? ¿Cómo planeé mi aparición en el restaurante Fogo Gaucho con el sobre que guardé durante tantos años? Lo que quizás no sepas es cómo cada minuto de esos días estuvo lleno de un dolor que jamás creí posible sentir, el dolor de ser traicionada por quien más amas en el mundo. Mientras empacaba mis pocas maletas, cada objeto que tocaba traía un recuerdo. El álbum de fotos de la infancia de los chicos.
El marco con la foto del primer día de clases de Bernardo, su carita ansiosa, la mochila casi más grande que él, la cajita de música que me dio en un día de las madres, ahorrando su mesada durante meses. ¿Cómo pudo ese niño convertirse en el hombre que ahora me expulsaba de casa? La primera noche en la posada araucaria fue la más difícil. La habitación, aunque acogedora con su decoración típica de la Serra Gaucha, parecía extrañamente impersonal después de décadas viviendo entre paredes que conocían cada detalle de mi historia. Laura me había dado su mejor habitación, con vista a los jardines y una pequeña chimenea que crepitaba suavemente, intentando en vano calentar el frío que se había instalado dentro de mí. Sentada en el sillón cerca de la ventana, observé la luna llena, los pinos a lo lejos. Recordé cuántas lunas llenas había contemplado desde el balcón de mi casa, cuántas veces había mostrado a Bernardo y Claudio las constelaciones, inventando historias sobre estrellas guerreras y planetas lejanos. Ahora, esa misma luna parecía una observadora indiferente de mi desamparo. «¿Necesitas comer algo, Margarida?», insistió Laura al entrar en la habitación con una bandeja. El aroma de sopa de capelete, receta de su abuela italiana, llenó el ambiente. «No voy a permitir que te consumas de tristeza». Laura siempre tuvo esa forma directa y práctica de enfrentar los problemas. Así fue desde que éramos adolescentes, compartiendo secretos en los bancos de la plaza central de Gramado. Mientras yo soñaba y planeaba, ella actuaba. Ahora, a los 65 años, con el cabello canoso siempre recogido en un elegante moño y los ojos azules aún vivos detrás de las gafas de lectura, mantenía esa misma determinación. ¿Cómo pude no darme cuenta, Laura?, pregunté aceptando a regañadientes la sopa humeante. ¿Cómo no vi lo que estaba sucediendo bajo mi propio techo? Ella se sentó al borde de la cama, ajustando la falda de cuadro sobre las rodillas. Porque solo puedes ver lo bueno en las personas, Margarida, especialmente cuando se trata de tus hijos. Hizo una pausa eligiendo las palabras. Y Patricia es muy hábil manipulando. Ha engañado a toda esta ciudad con esa sonrisa perfecta y esas donaciones estratégicas para eventos comunitarios. Era verdad. En los últimos años, Patricia había construido una imagen impecable en Gramado. Organizaba campañas de abrigo en invierno, participaba activamente en la decoración navideña, se sentaba en la primera fila de la iglesia los domingos. ¿Quién se atrevería a creer que detrás de esa fachada de perfección había una mujer capaz de echar a su suegra anciana de su propia casa? El Bernardo que conocí y crié jamás haría eso, murmuré más para mí que para Laura. El Bernardo que conociste aún está ahí en algún lugar, respondió ella apretando mi mano. Pero los hombres débiles se convierten en marionetas en manos de mujeres fuertes con malas intenciones. Patricia e Isolda han estado trabajando en esto durante años, minando su confianza, alimentando inseguridades que ni siquiera sabíamos que tenía. Esa noche, después de que Laura se retiró, repasé en mi mente cada interacción de los últimos años, buscando señales que había ignorado, las preguntas insistentes de Patricia sobre los documentos de la casa, el malestar de Bernardo cada vez que mencionaba planes para el futuro, el interés repentino de Isolda en la decoración de interiores germánicos, tomando fotos discretas de los detalles arquitectónicos de mi sala. A la mañana siguiente desperté con una claridad que solo viene después de una noche de lágrimas. Mi rostro en el espejo del baño mostraba profundas ojeras, pero también una nueva determinación en mis ojos. No era solo una casa lo que me habían quitado. Era mi dignidad, mi historia, el hogar donde crié a mis hijos y no permitiría que eso sucediera sin luchar. Después del desayuno, que apenas logré tocar, le pedí a Laura que me prestara su coche. Conduje hasta el Banco Meridional, donde fui recibida por el señor Hoffman, un gerente que conocía a mi familia desde hacía décadas. «Doña Margarida», dijo levantándose para saludarme. «He estado al tanto de su situación actual». Parecía genuinamente avergonzado. Gramado puede ser una ciudad demasiado pequeña a veces. Entonces sabes que necesito verificar algunos documentos importantes, respondí manteniendo la compostura. Necesito asegurarme de que estén a salvo. Él me condujo personalmente hasta la sala de los cofres. Mientras caminábamos por el pasillo refrigerado del banco, noté las miradas curiosas de los empleados más jóvenes. Probablemente ya circulaba por toda la ciudad la historia de la pobre doña Margarida Fontana, expulsada de su casa por su propio hijo. La idea de convertirme en tema de chismes en la fila del pan me causó una ola de vergüenza que pronto fue reemplazada por una rabia fría y calculada.
El sobre estaba exactamente como lo dejé hace años, amarillento por el tiempo, con mi caligrafía cuidadosa, identificando su contenido. Documentos de Bernardo confidencial. Dentro de él, además de los papeles de la adopción, había la escritura original de la casa, registrada solo a mi nombre, como Antonio había insistido durante nuestro divorcio. Tú construiste esa casa, Margarida, me dijo en su momento. Cada detalle tiene tu toque. Es justo que te quede a ti y a los niños. Irónicamente, esa decisión tomada hace tantos años por un exmarido que muchos considerarían negligente, ahora podría ser mi única protección contra un hijo que siempre consideré el más cariñoso de los hombres. Regresé a la posada con el sobre seguro en mi bolso. Laura había salido para resolver asuntos administrativos, así que aproveché la soledad para llamar al doctor Renato Pacheco. Su secretaria, doña Jurema, atendió con su habitual eficiencia. Está en audiencia, doña Margarida, pero dejó instrucciones para que la incluyera en su agenda tan pronto como llamara. Puede venir a las 3. Agradecí y colgué sintiendo una punzada de gratitud por esas pequeñas amabilidades que parecían más preciosas. Ahora que mi mundo se había desmoronado, aproveché las horas libres para organizar lo poco que había traído conmigo. 2 maletas de ropa, una caja con álbumes de fotos, el chal de crochet que hizo mi madre, la colección de miniaturas de casas típicas alemanas que había coleccionado desde joven, objetos que llevaban fragmentos de mi identidad, pero que parecían tristemente insuficientes para reconstruir una vida. La oficina de abogados Pacheco y Asociados ocupaba una mansión restaurada en la avenida Borges de Medeiros, con vista al valle. El doctor Renato, a sus 58 años, mantenía la elegancia discreta y la inteligencia perspicaz que lo hacían uno de los abogados más respetados de la región. Cuando entré en su oficina, se levantó de inmediato, rodeando el escritorio de madera maciza para recibirme. Margarida, dijo tomando mis manos entre las suyas. Lamento mucho lo que está sucediendo. Genuinamente había una sinceridad en sus ojos marrones que me conmovió. Él había cuidado de todos los aspectos legales de la adopción de Bernardo. Conocía nuestra historia familiar como pocos. Me senté en el sillón de cuero mientras él servía 2 tazas de café. El aroma fuerte llenó la sala, mezclándose con el olor a libros antiguos y madera pulida. Traje los documentos, dije sacando el sobre de mi bolso. Asintió colocándose las gafas de lectura. Vamos a analizarlos con calma. Durante casi 2 horas revisamos cada papel, el certificado de adopción de Bernardo, concluido cuando él tenía solo 1 mes de vida. Los términos de consentimiento firmados por los padres biológicos, una joven pareja de Porto Alegre que no tenía condiciones para criar al bebé. La escritura de la casa registrada exclusivamente a mi nombre tras el divorcio. Legalmente su posición es bastante sólida, Margarida, concluyó el doctor Renato quitándose los anteojos y frotándose el puente de la nariz. La casa es indiscutiblemente tuya. Bernardo no tiene ningún derecho sobre ella mientras tú vivas. Y incluso después de tu fallecimiento, tendría que dividir la herencia con Claudio, según tu testamento. Asentí sintiendo un alivio momentáneo que pronto dio paso a una profunda tristeza. Nunca imaginé que necesitaría usar esos documentos contra mi propio hijo. El doctor Renato se inclinó sobre la mesa, su rostro serio. ¿Qué piensas hacer ahora? Esa era la pregunta que había estado evitando desde que fui expulsada. ¿Qué quería realmente? ¿Venganza, justicia o simplemente recuperar no solo mi casa, sino al hijo que conocía antes de que Patricia entrara en nuestras vidas? Supe que estaban organizando una celebración por los 5 años de matrimonio en el restaurante Fogo Gaucho. Comenté recordando la información que don Germano le había pasado a Antonio. Sí, es lo que se dice en la ciudad, confirmó el doctor Renato. Una celebración grandiosa por lo que escuché. El propio alcalde fue invitado. Un plan comenzó a formarse en mi mente. No sería solo una cuestión de recuperar mi casa. Sería una oportunidad para exponer la verdad, para hacer que Bernardo enfrentara sus decisiones ante toda la comunidad que Patricia tanto se esforzaba por impresionar. Quiero que estés presente en esa celebración, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Como invitado oficial o no, encuentra la manera de estar allí. El doctor Renato me miró intrigado, pero pronto una sonrisa comprensiva apareció en sus labios. Creo que no tendré problemas para conseguir una invitación.
El hermano del alcalde es mi cliente desde hace años. Al salir de la oficina, me sentí extrañamente más ligera, como si tener un plan, aunque doloroso, trajera algo de control de vuelta a mi vida. En el camino de regreso a la posada, me detuve en la Plaza de las Etnias, sentándome en un banco bajo. Era tarde y las primeras luces de la ciudad comenzaban a encenderse, reflejándose en la fina neblina que descendía de las montañas. Fue allí, observando a familias paseando despreocupadas, que decidí llamar a Antonio. Nuestra relación tras el divorcio había sido cordial, principalmente por los niños, pero no éramos exactamente amigos. Aún así, él era el único que entendería completamente lo que estaba sintiendo. Margarida. Su voz sonó sorprendida al otro lado de la línea. ¿Está todo bien? Contuve las lágrimas que amenazaban con salir. No, Antonio, nada está bien. En 30 minutos, había dejado todo atrás en Bento González y estaba conduciendo hacia Gramado. Cuando llegó a la posada, ya era de noche. Laura nos dejó a solas en la pequeña sala de estar reservada para los huéspedes, con una botella de vino de la bodega de los Fontana y un plato de quesos locales que ninguno de los dos tocó. Antonio parecía más viejo de lo que sus 70 años indicaban esa noche, su rostro marcado no solo por el tiempo, sino por el choque y la decepción. Su cabello, antes castaño como el de Bernardo, ahora completamente blanco, contrastaba con el suéter oscuro que llevaba. ¿Cómo pudo hacer esto?, preguntó más para sí mismo que para mí, después de escuchar toda la historia. ¿Dónde nos equivocamos, Margarida? Era la primera vez en décadas que usaba nos para referirse a algo relacionado con la crianza de los hijos. Durante años después del divorcio, siempre hubo una división clara. Su hijo cuando Bernardo o Claudio hacían algo que le desagradaba. Mi hijo cuando había motivos para orgullo. Ahora, ante esta traición, éramos nuevamente una pareja de padres, tratando de entender dónde habíamos fallado. Quizás no hayamos cometido errores, respondí tras un largo silencio. Quizás algunas personas simplemente cambian cuando encuentran la influencia equivocada. Antonio asintió lentamente, sirviendo finalmente un poco de vino para los dos. ¿Qué piensas hacer? Le conté sobre mi plan de enfrentarlos durante la celebración, de revelar la verdad sobre la adopción y la propiedad de la casa. Él escuchó atentamente con los ojos fijos en la chimenea que ardía suavemente. Estaré a tu lado, declaró cuando terminé. Si eso es lo que decidiste, no enfrentarás esto sola. Fue esa noche, conversando con Antonio hasta las primeras horas de la madrugada, que me di cuenta de cuánto afecto aún había entre nosotros. No un amor romántico, se había disipado hace tiempo, sino un vínculo forjado por décadas de historia compartida, por los hijos que criamos juntos, por las alegrías y tristezas que enfrentamos como familia. En los días que siguieron, refinamos el plan. Antonio usó sus contactos para confirmar la fecha exacta de la celebración. Laura se aseguró de que tuviera un vestido apropiado para la ocasión, un elegante conjunto azul marino que había comprado en Porto Alegre y nunca había usado. El doctor Renato garantizó su presencia en el evento y preparó documentos adicionales por si fueran necesarios. Una tarde, 3 días antes de la celebración, recibí una visita inesperada en la posada. Mateo, mi nieto, apareció titubeante en la recepción, mirando nerviosamente por encima del hombro como si temiera ser visto. Abuela, dijo cuando lo invité a entrar en mi habitación. No debería estar aquí, pero necesitaba verte. Nos sentamos en el pequeño balcón que daba al jardín de la posada. Sus dedos tamborileaban inquietos sobre la mesa, un hábito que había heredado de Bernardo. A sus 16 años Mateo ya era casi un hombre, con los rasgos de su padre y la misma sensibilidad que siempre me conmovió. ¿Cómo estás?, pregunté resistiendo el impulso de arreglar su cabello rebelde como hacía cuando era niño. Mal, respondió sinceramente. Nada está bien en casa. Mamá y la abuela Isolda ya tiraron la mitad de tus cosas. Convirtieron tu cuarto de costura en una sala de meditación para la voz da. Hizo comillas en el aire al decir meditación. Su rostro se contorsionó en desagrado y su padre, solo se queda callado, observando todo como si no estuviera realmente allí. Tragando en seco, intenté no mostrar cuánto me herían esas palabras. La idea de que mis pertenencias fueran desechadas, de que mis recuerdos fueran borrados de la casa que construí, era casi insoportable. ¿Y tú, querido, cómo te sientes con todo esto? Sus ojos se llenaron de lágrimas que rápidamente secó con el dorso de las manos.
Es injusto, abuela. Todo esto es injusto. Intenté hablar con papá, pero dice que es complicado, que algún día entenderé. Mamá se irrita si menciono tu nombre. Dice que manipulaste a todos durante años, que la casa debería haberse dividido cuando se divorciaron. Mateo, hablé suavemente. Hay cosas sobre nuestra familia que no sabes, que nadie sabe. Y pronto todo saldrá a la luz. Me miró intrigado, pero no presionó por detalles. En cambio sacó algo del bolsillo de su chaqueta, un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Logré salvar esto antes de que lo tiraran, dijo entregándome el paquete. Pensé que querrías tenerlo de vuelta. Dentro estaba el pequeño ángel de porcelana que estaba en mi mesita de noche, un regalo de Bernardo cuando tenía 8 años. Había ahorrado su mesada durante meses para comprarlo en una feria de artesanías. ¿Para proteger tus sueños, mamá? Me había dicho al entregármelo con esa sonrisa llena de dientes faltantes que nunca olvidaría. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente escaparon. Abracé a mi nieto con fuerza, sintiendo en él la bondad que un día definió a su padre. Gracias, mi amor. Eso significa mucho para mí. Cuando Mateu se fue me prometí que lo que haría no sería solo por mí sino también por él, para mostrarle que la injusticia no debe ser tolerada, incluso cuando proviene de quienes amamos. La noche anterior a la celebración, no pude dormir. Estuve en la ventana de mi habitación en la posada, observando las estrellas y organizando mentalmente lo que diría, cómo reaccionaría ante las diversas posibilidades. Imaginé el rostro de Bernardo al descubrir que era adoptado, la expresión de Patricia al darse cuenta de que sus planes habían sido frustrados, el shock de los invitados ante la escena, pero principalmente pensé en lo que vendría después. ¿Qué pasaría cuando el polvo se asentara, cuando los invitados se fueran, cuando solo quedáramos nosotros, una familia destrozada por secretos y traiciones? ¿Habría un camino de regreso? ¿Podría Bernardo algún día perdonarme por nunca haberle contado sobre su adopción? ¿Podría yo perdonarlo por haberme echado de casa? En la mañana de la celebración, desperté con una extraña calma. Tomé una larga ducha, dejando que el agua caliente se llevara el cansancio de la noche mal dormida. Sequé meticulosamente mi cabello blanco, recogiendo en un moño elegante como hacían las matriarcas de mi familia. Me vestí con el conjunto azul marino que Laura me había prestado. Puse las perlas que fueron de mi madre, las mismas que usé en el bautizo de Bernardo, en mi boda, en todos los momentos importantes de mi vida. El sobre amarillento, ahora guardado en una carpeta de cuero para protegerlo, pesaba en mi bolso como un testimonio silencioso de décadas de amor y sacrificio. Antonio llegó puntualmente a las 7 para recogerme, elegante en su traje oscuro, el perfume amaderado trayendo recuerdos de un pasado lejano. ¿Estás lista?, preguntó ofreciéndome el brazo como en los viejos tiempos. Asentí sintiendo una determinación que no sabía que aún poseía a los 67 años. Vamos a recuperar nuestro hogar y tal vez, si tenemos suerte, también a nuestro hijo. Mientras el coche de Antonio serpenteaba por las calles iluminadas de Gramado hacia el restaurante Fogo Gaucho, mis pensamientos viajaban 4 décadas al pasado. El sobre en mi bolso no contenía solo documentos. Guardaba una historia de amor que comenzó en una tarde lluviosa de abril, cuando el teléfono sonó en nuestra casa recién construida. Estaba sola, organizando libros en la estantería de la sala, cuando atendí la llamada que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era la doctora Eloía, la asistente social que seguía nuestro proceso de adopción. Señora Fontana, dijo su voz normalmente formal, ahora temblaba de emoción. Tenemos un bebé, un niño, nació hace 3 semanas. Los padres biológicos son muy jóvenes, estudiantes universitarios que no pueden criarlo. Ellos pidieron específicamente una familia con buenas condiciones, estabilidad emocional y financiera. Mi corazón latió tan fuerte que tuve que sentarme. Después de años intentando quedar embarazada, después de tantas consultas médicas, tratamientos dolorosos y esperanzas frustradas, finalmente tendríamos a nuestro hijo. ¿Cuándo podemos conocerlo?, pregunté apenas controlando la voz. Hoy mismo si pueden, respondió la doctora Eloía. El bebé está en el Hospital Santa Clara, en Porto Alegre. Llamé de inmediato a Antonio en la bodega. Dejó todo y en menos de 1 hora estábamos en la carretera conduciendo hacia allí. Durante todo el trayecto planeábamos cómo sería la habitación del bebé, discutíamos nombres, imaginábamos cómo sería su rostro.
Cuando finalmente llegamos al hospital, nos llevaron hasta la sala de recién nacidos. A través del vidrio, la enfermera nos mostró un pequeño bulto envuelto en mantas azules, tan diminuto, tan perfecto, con un suave pelaje dorado en la parte superior de la cabeza. «Pueden entrar a conocerlo», dijo la enfermera, sonriendo ante nuestra evidente emoción. El primer toque, el primer contacto, cuando sostuve ese cuerpecito frágil en mis brazos, cuando sus deditos apretaron mi pulgar, supe que ya era mi hijo. No importaba que no hubiera crecido en mi vientre, él crecería en mi corazón, más grande y más fuerte cada día. «Bernardo», susurró Antonio tocando suavemente la mejilla del bebé. «Lo llamaremos Bernardo como su padre». Los trámites legales tardaron unas semanas en completarse. Tuvimos que ir al juzgado, firmar documentos, recibir visitas de la asistente social. El doctor Renato, entonces un joven abogado recién graduado, se ocupó de todos los detalles legales. «Cuida esos documentos con mucho cuidado», nos aconsejó cuando finalmente recibimos el certificado de adopción oficial. Un día, cuando el momento sea adecuado, pueden querer contar la verdad a Bernardo. Ese momento adecuado nunca parecía llegar. Cuando Bernardo era pequeño, consideramos que era muy pronto. En la adolescencia, temimos que la revelación pudiera desestabilizarlo en una etapa ya naturalmente turbulenta. Luego vino la separación, la universidad, su carrera, el matrimonio con Patricia. Siempre había una razón para posponer la verdad, hasta que se convirtió en un secreto guardado en un sobre amarillento en el fondo de una caja fuerte. Ahora, ese secreto sería revelado no por amor y honestidad, como siempre habíamos planeado, sino como un arma de defensa contra la traición del propio hijo al que tanto amábamos. El restaurante Fogo Gaucho estaba en lo alto de una colina con vista panorámica al valle iluminado de Gramado. Era uno de los establecimientos más tradicionales y caros de la ciudad, conocido por su rodicio de carnes finas y su premiada bodega. A medida que nos acercábamos, pude ver los coches lujosos estacionados frente, la alfombra roja extendida en la entrada, los elaborados arreglos de hortensias azules, las favoritas de Patricia, decorando el camino. «Parece que la mitad de la ciudad está aquí», comentó Antonio, reduciendo la velocidad al acercarse al estacionamiento. Tenía razón. Reconocía el coche del alcalde y los principales empresarios de la región, incluso el jeep personalizado del presentador de televisión, que tenía una casa de veraneo en Gramado. Patricia había transformado una simple celebración de aniversario de bodas en un evento social para impresionar a la élite local. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó Antonio, estacionando a una distancia discreta del restaurante. «Aún podemos volver a la posada, pensar en otra estrategia». Lo miré viendo en sus ojos el mismo conflicto que yo sentía. Estábamos a punto de exponer a nuestro hijo, de revelar un secreto mantenido durante décadas, de potencialmente destruir la imagen que él había construido en esa comunidad. Pero también estábamos defendiendo lo que era justo, lo que era verdadero. «Estoy seguro», respondí, apretando el sobre en mi bolso. «Algunas verdades necesitan salir a la luz, por más dolorosas que sean». Cuando entramos al restaurante, el maitre nos miró con sorpresa apenas disimulada. Claramente no estábamos en la lista de invitados. Antes de que pudiera detenernos, el doctor Renato apareció a nuestro lado, elegante en su traje gris, acompañado por el hermano del alcalde. «Ellos están conmigo, Carlos», le dijo al maitre con la autoridad tranquila que lo caracterizaba. «Estoy seguro de que el señor y la señora Fontana estarán felices de recibir a los padres del cumpleañero». El salón principal estaba magníficamente decorado. Mesas redondas con manteles de lino blanco, centros de mesa con hortensias y velas flotantes, una pequeña orquesta tocando melodías suaves de fondo. En una esquina, una pantalla mostraba fotos de la boda de Bernardo y Patricia, cuidadosamente editadas para parecer salidas de una revista de celebridades. Vi a mi hijo antes de que él me viera. Bernardo estaba de pie cerca de la barra, conversando con algunos empresarios locales. Llevaba un traje oscuro bien cortado, el cabello cuidadosamente peinado, desde lejos parecía confiado, exitoso, la imagen perfecta de un joven empresario en ascenso. Pero incluso a la distancia noté la tensión en sus hombros, la sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ese no era el Bernardo que conocía. Era una versión de él creada por Patricia, un maniquí vestido para representar el papel de marido perfecto. Patricia circulaba entre los invitados como una reina en su corte.
El vestido rojo ajustado destacaba su silueta impecable, el cabello negro recogido en un elaborado moño. Cada gesto suyo parecía calculado para causar impresión. Cada sonrisa medida para el efecto máximo. A su lado, como una sombra constante, estaba Isolda, igualmente elegante en un conjunto plateado, observando a su hija con ese orgullo posesivo que siempre me causó escalofríos. Acercémonos despacio, sugirió Antonio ofreciéndome el brazo. No queremos crear una escena antes de la hora adecuada. Comenzamos a circular por el salón, saludando a conocidos, aceptando copas de champán ofrecidas por los camareros. Muchos invitados parecían sorprendidos y algunos visiblemente incómodos. Al vernos, los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Qué están haciendo aquí? No supe que Bernardo echó a su madre de casa. ¿Cómo se atrevieron a aparecer? Ignoré los murmullos concentrándome en mantener la postura erguida, el mentón en alto, la dignidad intacta. No estaba allí como una víctima buscando compasión, sino como una mujer decidida a recuperar lo que era suyo por derecho. Fue Mateo quien nos vio primero. Mi nieto estaba sentado en una mesa apartada, claramente aburrido con la fiesta de adultos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sus ojos se abrieron en sorpresa y sentí un alivio en el corazón. Hizo un gesto para levantarse, pero le señalé discretamente que se quedara donde estaba. No quería ponerlo en una posición difícil. Continuamos circulando por el salón hasta que inevitablemente nos encontramos cara a cara con Bernardo. Él estaba de espaldas a nosotros, aún conversando con los empresarios, cuando uno de ellos miró por encima de su hombro y se congeló al vernos. Bernardo notó el cambio de actitud y se giró lentamente. El color abandonó su rostro como si hubiera visto un fantasma. Sus labios se entreabrieron, pero ningún sonido salió. Por un breve instante vi en sus ojos un destello del niño que había sido, asustado, vulnerable, necesitando de su madre. Buenas noches, hijo, dijo Antonio, rompiendo el tenso silencio. Los empresarios murmuraron disculpas y se alejaron rápidamente, sintiendo la tormenta familiar que se estaba formando. Bernardo seguía paralizado, sus ojos alternando entre mí y Antonio, como si no pudiera creer que realmente estábamos allí. ¿Qué ustedes? ¿Cómo están? Tartamudeó antes de recuperar parcialmente la compostura. No recibieron invitación. ¿Desde cuándo necesito invitación para participar de la celebración de mi único hijo? Respondió Antonio con una calma que no reflejaba el tumulto que sabía que sentía por dentro. Patricia debió haber sentido la perturbación en el ambiente, pues apareció al lado de su marido como materializada de la nada. Sus ojos verdes se entrecerraron al vernos, pero su sonrisa ensayada permaneció intacta. Doña Margarita, señor Antonio, dijo con falsa cordialidad. ¡Qué sorpresa! Inesperada. Imagino que sí, respondí, manteniendo la voz firme. Las sorpresas parecen ser una especialidad de la familia últimamente. Isolda se unió al grupo posicionándose estratégicamente al lado de su hija. Su rostro normalmente compuesto traía una evidente irritación. Creo que hubo un malentendido con las invitaciones, dijo, mirando directamente al maitre, como si lo culpabilizara por nuestra presencia. Quizás podríamos hablar de esto. En privado entendí inmediatamente la intención, alejarnos del salón principal, minimizar el potencial escándalo público, tal vez incluso convencernos de salir discretamente. Exactamente lo que no permitiría que sucediera. De hecho, respondí, elevando ligeramente la voz para que los invitados cercanos pudieran escuchar. Vinimos a traer nuestro regalo de aniversario de bodas, algo que guardé por más de 40 años. La expresión de Patricia osciló entre confusión y desconfianza. Bernardo parecía cada vez más incómodo, sus ojos recorriendo nerviosamente el salón, probablemente calculando cuántos de sus importantes invitados estaban observando la escena. No tenían que molestarse, dijo finalmente, tratando de aparentar normalidad. Podrían haberlo enviado después. No, hijo, intervino Antonio, su voz cargando una autoridad que rara vez demostraba, este es un regalo que necesita ser entregado en persona. En ese momento noté que el doctor Renato se había acercado discretamente, posicionándose estratégicamente a mi lado. Su presencia me dio el valor final que necesitaba. Quizás deberíamos sentarnos, sugirió Patricia, tratando de retomar el control de la situación. Tenemos una mesa reservada para la familia.
Excelente idea, concordé para su evidente sorpresa. Nos condujeron hasta una mesa grande cerca del centro del salón. Isolda hizo un último intento de dirigirnos a un rincón más discreto, pero Antonio, con una firmeza sorprendente, insistió en la mesa principal. Mateo, al percibir el movimiento, se acercó tímidamente y se sentó a mi lado, ignorando la mirada reprobadora de su madre. Cuando todos estaban acomodados, Bernardo visiblemente tenso, Patricia manteniendo su sonrisa artificial, Isolda, prácticamente fulminándome con la mirada. Coloqué el sobre la mesa. Como decía, comencé manteniendo la voz calma, a pesar del corazón acelerado. Este es un regalo que guardé por más de 40 años. Algo que siempre planeé entregar a Bernardo cuando el momento fuera adecuado. Mamá. Interrumpió Bernardo, su tono casi suplicante. ¿Podemos hacer esto después? Es nuestra celebración de boda. Sí, es una celebración. Acepté mirándolo directamente a los ojos. Una celebración familiar. Y es sobre la familia de lo que necesitamos hablar. Con dedos que sorprendentemente no temblaban, abrí el sobre y saqué el primer documento, la certificación de adopción de Bernardo con su nombre original, Gabriel, tachado y reemplazado por el nombre que elegimos para él. Bernardo, dije suavemente. Hay algo que su padre y yo debimos haber contado hace mucho tiempo. Algo que mantuvimos en secreto, no por vergüenza o por ninguna razón negativa, sino porque para nosotros nunca hizo diferencia. Para nosotros, siempre ha sido nuestro hijo en todos los sentidos posibles. Deslicé el documento por la mesa hacia él. Bernardo lo tomó con una expresión confusa, que rápidamente se transformó en shock a medida que sus ojos recorrían las palabras oficiales, los sellos, las firmas. ¿Qué es esto?, preguntó Patricia, inclinándose para leer por encima de su hombro. Es una certificación de adopción, respondió el doctor Renato en mi lugar, su voz profesional y tranquila, atestiguando que Bernardo Fontana, nacido Gabriel Soares, fue legalmente adoptado por Antonio y Margarita Fontana el 12 de abril de 1982, cuando tenía exactamente 3 semanas y 2 días de vida. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tintineo de los cubiertos en las mesas distantes. El suave murmullo de la orquesta que seguía tocando ajena al drama que se desarrollaba. Esto no puede ser verdad, balbuceó Bernardo, su rostro pálido como papel. Me parezco a ustedes. Tengo los ojos del padre, la sonrisa de la madre. Todos siempre dijeron eso. Coincidencia, respondió Antonio amablemente. O tal vez el hecho de haber crecido con nosotros, observando nuestras expresiones, nuestros gestos. Los hijos a menudo se parecen a los padres que los crían, incluso sin lazos de sangre. ¿Por qué nunca me lo contaron? La voz de Bernardo era casi un susurro, cargada de una profunda herida que me partió el corazón. Al principio eras muy pequeño para entender, expliqué. La emoción finalmente manifestándose en mi voz. Luego, cuando Claudio nació, temimos que te sintieras diferente, menos amado. En la adolescencia ya estabas pasando por tantos cambios y luego el tiempo pasó y el momento adecuado nunca pareció llegar. 42 años, dijo él, mirando el documento como si fuera algo alienígena. 4 años de mentiras. No, hijo, corrigió Antonio firmemente. 4 años de amor. El hecho de que no hayamos contado sobre la adopción no cambia el hecho de que siempre has sido y siempre serás nuestro hijo. Patricia, que había permanecido inusualmente silenciosa, finalmente se manifestó. Su voz tenía un tono calculador que no intentó disimular. ¿Eso significa que Bernardo no es realmente un Fontana? Legalmente hablando, el doctor Renato se inclinó ligeramente hacia adelante. Al contrario, señora Fontana, la adopción es plena e irrevocable. Bernardo es legal y legítimamente hijo de Antonio y Margarita para todos los efectos, incluyendo herencia, persistió ella, dejando clara su verdadera preocupación. Fue mi turno de sacar el segundo documento del sobre, la escritura de la casa. En cuanto a eso, dije colocando el papel sobre la mesa. La casa de la calle de las Hortensias, número 87, está registrada exclusivamente a mi nombre desde el divorcio. No es una propiedad de la familia Fontana, sino mi propiedad personal. Los ojos de Patricia se agrandaron mientras leía rápidamente el documento. Isa, que hasta entonces había mantenido una expresión de desprecio controlado, no pudo ocultar su consternación. Esto no puede ser cierto, argumentó Patricia, volviéndose hacia Bernardo.
Su padre nos aseguró que la casa sería suya después del fallecimiento de su madre. No, yo nunca dije eso, corrigió Antonio. Dije que la casa quedó con Margarida tras nuestro divorcio y que un día sería dividida entre nuestros hijos como herencia, lo cual es cierto. Pero mientras Margarida viva, la casa es de ella y solo de ella. Bernardo parecía completamente perdido, como si su mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Miraba alternativamente los documentos, a mí y a su padre, tratando de procesar las revelaciones que se le habían arrojado en cuestión de minutos. ¿Qué dijiste, mamá? Preguntó finalmente con lágrimas formándose en sus ojos. Sobre que yo era adoptado, sobre la casa. La vulnerabilidad en su voz me golpeó como una flecha. Por un momento, no vi al hombre de 42 años que me había echado de casa, sino al niño de 5 años que corría a mis brazos cuando tronaba, que me traía flores recogidas del jardín, que me miraba como si pudiera arreglar cualquier problema del mundo. ¿Qué estoy diciendo, hijo? Respondí con toda la firmeza que pude reunir. Es que tienes una semana para encontrar otro lugar donde vivir. La casa vuelve a su legítima dueña. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fue como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante. Las conversaciones en las mesas vecinas se silenciaron gradualmente, creando una ola de quietud que se extendió por el restaurante. Hasta la orquesta pareció darse cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo, pues la música se apagó lentamente, dejando solo el sonido distante de las brasas del fuego crepitando. Los ojos de Bernardo, llenos de lágrimas y confusión, permanecían fijos en mí. Sus manos, que siempre habían sido firmes y decididas como las de su padre, temblaban visiblemente mientras aún sostenían el certificado de adopción. Veía en su rostro algo que no esperaba. Más allá del shock y la confusión, había un dolor profundo y auténtico, como si hubiera perdido una parte esencial de sí mismo. Patricia fue la primera en recuperar la compostura. Su rostro, que momentos antes mostraba genuina consternación, rápidamente volvió a asumir la máscara de control que usaba también. Esto es absurdo, dijo mirando a su alrededor como si buscara apoyo de los invitados que ahora observaban la escena con un fascinante interés. No puede simplemente aparecer en nuestra celebración, lanzar esta bomba y exigir que salgamos de la casa. Hay leyes, hay procedimientos. El doctor Renato aclaró suavemente la garganta. En realidad, señora Fontana, la situación es bastante clara desde el punto de vista legal. La propiedad está registrada exclusivamente a nombre de la señora Margarida Fontana. No hay hipotecas, no hay otros titulares. Ustedes están ocupando técnicamente una propiedad privada sin el consentimiento de la propietaria. Pero ella consintió, protestó Patricia, su barniz de elegancia comenzando a agrietarse. Ella salió voluntariamente. ¿Salí voluntariamente? Repetí sintiendo una ola de indignación que ni intenté controlar. Llama salida voluntaria cuando tu marido me dio una semana para dejar la casa que construí con mi sudor, la casa donde crié a mis hijos, donde planté cada flor del jardín. Isolda, que hasta entonces había mantenido un silencio calculado, finalmente se pronunció. Su voz tenía ese tono condescendiente que siempre usaba cuando hablaba conmigo, como si yo fuera una niña particularmente obtusa. Margarida querida, seamos razonables. Eres una señora mayor, viviendo sola en una casa enorme. Fue mejor para todos que te mudaras a un lugar más pequeño, más manejable. Solo estábamos pensando en tu bienestar. Casi me reí de la audacia de esa mujer. Mi bienestar. ¿Es eso lo que te dices a ti misma para dormir por la noche, Isolda? ¿Que expulsar a una señora mayor de su propia casa fue un acto de caridad? Me volví hacia Bernardo, que seguía en shock, aparentemente incapaz de participar en la discusión. Tu padre y yo nunca hicimos distinción entre tú y Claudio. Nunca hablamos de la adopción, porque para nosotros no importaba. Eras nuestro hijo en todos los sentidos que realmente importan. Entonces, ¿por qué lo cuentas ahora? La voz de Bernardo salió ronca, casi irreconocible. ¿Por qué decidiste revelar esto después de 42 años? ¿Para castigarme, para humillarme frente a toda la ciudad? El dolor en sus palabras me golpeó como un golpe físico. No era así como imaginaba esta conversación. No era así como quería que descubriera la verdad. No, hijo. Nunca quise usar esto como arma contra ti.
Durante décadas guardé esos documentos esperando el momento adecuado para compartir tu historia con amor, con honestidad. Si los estoy usando ahora, es porque no me dejaste otra opción. No dejé otra opción. Su voz se elevó ligeramente, atrayendo aún más miradas. Podrías haberme contado en cualquier momento. Podrías haberme dicho cuando era niño, adolescente, adulto, pero elegiste contarlo ahora frente a todos para obligarme a dejar la casa. No, la casa de la que me expulsaste. Recordé, manteniendo la voz firme, a pesar de la emoción. La casa donde planeé pasar mis últimos años, rodeado de los recuerdos que construimos juntos. Un largo silencio siguió, pesado con acusaciones no dichas, con heridas antiguas y nuevas. Antonio, que había observado el intercambio con expresión grave, finalmente se manifestó. Su voz, normalmente tranquila, llevaba una autoridad que rara vez demostraba. Bernardo, tienes todo el derecho de estar herido por no haberte contado sobre tu adopción antes. Es nuestra falla y asumimos esa responsabilidad, pero no intentes desviar el tema. La cuestión aquí es que expulsaste a tu madre de casa. Tú, el niño que lloraba al ver un cachorro abandonado en la calle, que guardaba parte de su merienda para darle a un compañero que no tenía, que se quedaba despierto cuando su madre llegaba tarde de los 2 trabajos que tenía para mantenernos. Las palabras de Antonio parecieron golpear a Bernardo como un rayo. Su rostro, antes pálido de shock, ahora se contraía en una expresión de genuina vergüenza. Por primera vez desde que entramos al restaurante me miró directamente, no como el empresario exitoso defendiendo su territorio, sino como el hijo que siempre conocí, capaz de empatía, de arrepentimiento. Yo comenzó, pero las palabras parecían faltar. Patricia, al notar el cambio en su esposo, rápidamente intervino. No necesitamos discutir esto aquí frente a todos. Podemos resolverlo como una familia en privado. ¿Como una familia? Repetí, incapaz de contener la ironía. Ahora somos una familia. Hace 3 semanas, solo era un inconveniente que debías remover para redecorar mi casa. Mateo, que había permanecido en absoluto silencio durante todo el enfrentamiento, de repente se levantó. Su rostro joven estaba marcado por una sorprendente determinación para alguien de 16 años. Basta, dijo, su voz adolescente rompiéndose ligeramente con la emoción. Están hablando de mi abuela como si fuera un mueble viejo que se puede desechar cuando ya no combina con la decoración. Mateus, siéntate, ordenó Patricia, visiblemente avergonzada por la intervención de su hijo. Esto no te concierne, nos concierne a todos nosotros, respondió él, sorprendiéndome con su madurez. Se refiere a la familia que somos o a la que deberíamos ser. Abuela. Se volvió hacia mí con ojos suplicantes. No sabía. Juro que no sabía que te habían echado así. Mamá dijo que querías mudarte, que la casa era demasiado grande, que estarías mejor en un lugar más pequeño. Claro que ella dijo eso, comentó Laura, que había llegado discretamente y ahora se posicionaba a mi lado como una guardiana silenciosa. Su madre es experta en reescribir la historia para ajustarse a sus planes. Patricia lanzó una mirada fulminante a Laura, pero se contuvo de responder. En cambio, se volvió hacia Bernardo colocando una mano posesiva en su brazo. Querido, no podemos permitir que esto suceda. Esta es nuestra casa, nuestro futuro. Tu madre está claramente desequilibrada, tratando de usar esta absurda historia de adopción para manipularnos. La crueldad calculada de esas palabras pareció finalmente despertar a Bernardo de su estupor. Miró a su esposa como si la viera por primera vez. Realmente la vio, más allá de la belleza cuidadosamente mantenida, más allá del encanto ensayado. Absurdo. Repitió él, alejándose ligeramente de su toque. ¿Crees que mi madre está inventando esto? ¿Que falsificó un certificado de adopción oficial con sellos y firmas de 1982? No estoy diciendo que ella falsificó, retrocedió Patricia, dándose cuenta de su error táctico. Solo que está usando esto ahora, de manera cruel para perjudicarnos. Para recuperar lo que es suyo por derecho. Corrigió el doctor Renato, su voz profesional cortando la atención. Señora Fontana, ¿puedo sugerir que volvamos a la cuestión práctica en manos? La casa pertenece legalmente a doña Margarida. Ella está solicitando que la desocupen en una semana. Como su representante legal, puedo formalizar esta solicitud por escrito, si es necesario.
Isa, que observaba la situación deteriorarse rápidamente, intentó un enfoque diferente. Inclinándose sobre la mesa, se dirigió a mí con una voz artificialmente dulce. Margarida, siempre hemos sido amigas, ¿no es cierto? Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Tal vez una compensación financiera. Bernardo podría comprar la casa de usted por un precio justo y así todos quedarían satisfechos. Fue Antonio quien respondió. Su voz cargada de desprecio. La casa no está en venta, Isolda, nunca lo estuvo. Esa ha sido tu estrategia desde el principio, no conseguir la casa gratis echando a Margarida y cuando eso no funcionó, intentar comprarla por algún precio que ustedes consideren justo. Isolda retrocedió como si hubiera sido abofeteada. Su rostro, normalmente compuesto, se contorsionó en una expresión de furia contenida. Están arruinando todo, exclamó ella, abandonando cualquier pretensión de cordialidad. 5 años planeando, 5 años trabajando para construir nuestra posición en esta ciudad. Y ustedes aparecen con esos papeles viejos para destruirlo todo. Sus palabras resonaron en el salón silencioso, revelando más de lo que pretendía. 5 años planeando. Desde el matrimonio de Bernardo y Patricia, desde que pusieron los ojos en mi casa por primera vez. Bernardo miró a su suegra con una expresión de incredulidad. 5 años. ¿Han estado planeando esto durante 5 años? Patricia lanzó una mirada furiosa a su madre, claramente irritada por la confesión involuntaria, intentó remediar la situación, colocando una mano conciliadora sobre la de Bernardo. No es lo que parece, querido. Mamá está solo confundida con toda esta situación. Claro que no planeamos nada de esto, pero ya era demasiado tarde. La semilla de la duda había sido plantada y por primera vez vi a Bernardo realmente cuestionar las intenciones de su esposa y de su suegra. Se levantó abruptamente alejándose unos pasos de la mesa, como si necesitara espacio para respirar, para pensar. Su mirada recorrió el salón, registrando los rostros curiosos de los invitados, la expresión de shock del alcalde, la evidente incomodidad de los empresarios con los que hacía negocios. Luego se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba confusión, dolor y, ¿qué más me sorprendió? Vergüenza. Mamá, dijo su voz casi un susurro. ¿Podemos hablar? A solas, dudé. Parte de mí quería continuar el enfrentamiento público, forzarlo a enfrentar las consecuencias de sus acciones ante toda la comunidad que tanto valoraba. Pero otra parte, la que aún lo veía como mi niño, mi hijo, que se había perdido temporalmente, anhelaba esa reconciliación, aunque fuera pequeña. Claro, respondí finalmente levantándome con toda la dignidad que pude reunir. Nos dirigimos a una pequeña sala privada en la parte trasera del restaurante, normalmente reservada para reuniones de negocios. Era un ambiente elegante con una mesa de madera oscura, sillas de cuero y una chimenea encendida que combatía el frío típico de las noches en Gramado. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, el ruido del salón principal se redujo a un murmullo distante. Durante largos momentos permanecimos en silencio. Bernardo estaba de espaldas a mí observando las llamas de la chimenea, sus hombros visiblemente tensos bajo el caro traje. ¿Por qué nunca me contaste?, preguntó finalmente sin volverse sobre la adopción. ¿Por qué esperar 42 años? Me acerqué cautelosamente, deteniéndome a unos pasos de él. Al principio, eras muy pequeño. Luego, cuando nació Claudio, temimos que te sintieras diferente, menos nuestro. En la adolescencia, bueno, ¿recuerdas lo difícil que fue esa etapa? Después vino la universidad, tu carrera, el matrimonio. Hice una pausa buscando las palabras correctas. La verdad es que siempre esperamos el momento perfecto y nunca parecía llegar. Bernardo se giró lentamente, su rostro marcado por una emoción que no logré descifrar del todo. Tengo recuerdos, fragmentos de conversaciones que escuché cuando era niño, tú y papá hablando en voz baja sobre contárselo algún día. Siempre pensé que era sobre el divorcio, sobre los problemas de ustedes. Deberíamos haber sido más cuidadosos, admití, o más valientes para contar la verdad desde el principio. Pasó la mano por su cabello en un gesto que me recordó tanto a Antonio que casi sonrió. ¿Quiénes son ellos? Mis padres biológicos, una pareja joven de Porto Alegre, estudiantes universitarios que no podían criar a un bebé. Solo supimos lo básico. Él estudiaba ingeniería, ella letras.
Eran muy jóvenes, poco más de 20 años. ¿No me querían? La vulnerabilidad en su voz partió mi corazón. No es que no te quisieran, hijo. No podían criarte. Hay una gran diferencia. Fueron lo suficientemente responsables para reconocer sus limitaciones y asegurarse de que tuvieras una familia que pudiera darte todo lo que merecías. Bernardo asintió lentamente procesando la información. ¿Y tú? ¿Me querías? La pregunta me sorprendió con su simplicidad, su profundidad. Me acerqué más resistiendo el impulso de tocarlo, de abrazarlo como hacía cuando tenía pesadillas. Más que nada en el mundo, respondí con absoluta certeza. Desde el momento en que supimos de ti, desde el primer instante en que te sostuve en mis brazos, eras mi hijo. No importaba que no hubieras crecido en mi vientre. Creciste en mi corazón, cada día más grande, más fuerte. Vi sus ojos llenarse de lágrimas que intentaba contener desesperadamente. No lo sabía, dijo casi en un susurro. Sobre la casa. Patricia dijo que querías mudarte, que estabas cansado de cuidar un lugar tan grande solo. ¿Y le creíste a ella sin siquiera preguntarme? No pude evitar el tono de dolor en mi voz. Él bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. Ella puede ser convincente. En los últimos años ha sido cada vez más difícil cuestionarla, discrepar con ella. Es como si poco a poco hubiera perdido mi propia voz. Reconocí en esas palabras el patrón clásico de una relación manipuladora. Algo que había presenciado tantas veces a lo largo de la vida con amigas conocidas. Nunca imaginé que mi propio hijo, siempre tan seguro de sí mismo, pudiera caer en esa trampa. ¿Qué te pasó, Bernardo? Con el niño sensible y amable que crié, que lloraba al ver un animal abandonado, que compartía su merienda con compañeros menos afortunados. Él todavía está aquí, respondió, tocándose el pecho en algún lugar debajo de todas las capas que Patricia había ido colocando. El hombre de negocios, el marido perfecto, el anfitrión impecable, papeles que ella me enseñó a desempeñar, hasta que yo mismo ya no sabía quién era en realidad. El silencio se estableció entre nosotros, ya no cargado de tensión, sino de una tristeza compartida por el tiempo perdido, las decisiones equivocadas, los secretos guardados demasiado tiempo. La casa es tuya, mamá, dijo finalmente. Siempre lo fue, nunca debí permitir que esto sucediera. ¿Y ahora?, pregunté insegura sobre lo que su declaración significaba en la práctica. Ahora suspiró profundamente. Ahora necesito arreglar lo que pueda. No sé si algún día me perdonarás por haberte echado de casa, por haber permitido que Patricia e Isolda te trataran así. No sé si algún día me perdonaré. El perdón lleva tiempo, respondí honestamente, para todos nosotros. También necesito que me perdones por no haberte contado sobre la adopción antes, por haber usado esa información como lo hice hoy. Bernardo asintió lentamente. Saldré de la casa de inmediato. No necesitas esperar una semana. ¿Y Patricia e Isolda? Una sonrisa triste apareció en sus labios. Que encuentren su propio lugar, ya dominaron mi vida por demasiado tiempo. Cuando regresamos al salón principal, encontramos una escena sorprendente. La mayoría de los invitados se había ido, claramente avergonzados por el drama familiar expuesto. Patricia estaba de pie, gesticulando furiosamente mientras discutía con el doctor Renato. Isolda recogía su bolso y challe, con el rostro contorsionado en una expresión de furia contenida. Mateus estaba sentado solo en una mesa apartada, observando todo con atención. Patricia se volvió hacia nosotros, recomponiendo su expresión al instante. Bernardo querido, finalmente le estaba explicando a este abogado que todo esto es un malentendido que resolveremos en familia. Bernardo miró a su esposa como si realmente la viera por primera vez. Además de la belleza cuidadosamente mantenida, más allá del encanto ensayado, incluso del núcleo calculador que intentaba ocultar. No hay malentendido, Patricia, dijo él, su voz sorprendentemente firme. La casa pertenece a mi madre, siempre ha sido así. Nos iremos de allí mañana mismo. El shock en su rostro sería casi cómico en otras circunstancias. ¿Qué? No puedes estar hablando en serio después de todo lo que hemos construido, después de todos los planes que hicimos, planes que incluían echar a mi madre de su propia casa, preguntó él, un hilo de ira finalmente apareciendo en su voz. ¿Planes que tú y tu madre han estado elaborando durante 5 años, aparentemente?
Patricia lanzó una mirada furiosa a Isolda, que tuvo la decencia de parecer avergonzada por su desliz anterior. No entiendes, insistió Patricia, cambiando a un tono suplicante. Hiciste todo esto por nosotros, por nuestra familia, por nuestro futuro. No lo hiciste por ti misma, corrigió Bernardo, por tu imagen, por tu ambición, y yo fui lo suficientemente débil como para permitirlo. Volviéndose hacia mí, dijo con voz clara, para que todos los presentes en el salón pudieran escuchar. Madre, la casa es tuya, siempre ha sido, siempre será. Mañana recogeré mis cosas personales y devolveré las llaves. En los días que siguieron, Gramado hervía con rumores sobre lo que había sucedido en el restaurante Fogo Gaucho. La versión más cercana a la verdad se propagó rápidamente. Como Bernardo y Patricia habían echado a la anciana doña Margarida de su casa, como ella apareció en la celebración con documentos que probaban ser la única propietaria, como reveló que Bernardo era adoptado. 3 días después de la celebración, volví a mi casa. Laura insistió en acompañarme, cargando mis pocas maletas. Cuando llegamos encontramos la puerta sin llave y a Bernardo sentado solo en la terraza, una sola maleta a su lado. Las llaves están en la mesa de la cocina, dijo él, levantándose. Intenté dejar todo como estaba antes, lo que fue posible al menos. ¿Dónde está Patricia?, pregunté notando que su anillo de casado estaba ausente. Se fue a Porto Alegre con su madre. Comenzar de nuevo, eso dijo. Él sonrió con tristeza. Creo que se dio cuenta de que su reinado social había llegado a su fin después de lo que sucedió. ¿Y a dónde vas? Alquile un pequeño apartamento en el centro temporalmente. Estoy pensando en empezar de nuevo también, tal vez en Caxias do Sul. Lo suficientemente lejos para dar espacio a todos, cerca lo suficiente para intentar reconstruir lo que se pueda salvar. Asentí, entendiendo lo que no decía directamente, que necesitaríamos tiempo, todos nosotros, para sanar las heridas, para reaprender a confiar, para reconstruir los lazos familiares que habían sido tan severamente probados. ¿Y Mateus?, pregunté preocupada por mi nieto en medio de toda esta turbulencia. Se quedará conmigo, respondió Bernardo, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios por primera vez. Fue su elección. Dijo que no soportaría vivir con su madre y su abuela después de lo que hicieron contigo. Sentí una ola de alivio y gratitud. Mateus siempre había sido un chico especial, con una sensibilidad e integridad raras en alguien tan joven. Puede visitar la casa cuando quiera. Ofrecí. Esta siempre será su casa también. Bernardo asintió, tomando su maleta. Cuando pasó junto a mí en dirección a la puerta, dudó. Por un momento pensé que iba a abrazarme, pero el abismo entre nosotros aún era demasiado grande, demasiado reciente. Mamá, dijo él con voz baja y sincera. Lo siento mucho por todo. Lo sé, hijo, respondí, permitiéndome usar la palabra que, independientemente de la biología o la genética, definía perfectamente lo que siempre sería para mí. Yo también. Mientras lo observaba alejarse por la calle arbolada, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. La verdad, finalmente revelada tras 4 décadas, había causado un dolor inimaginable, pero también había abierto el camino a una honestidad que nunca habíamos tenido antes. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, creí que sería posible. Entré en mi casa, mía de nuevo en todos los sentidos, y fui recibida por el aroma familiar de madera pulida y flores frescas. Laura había colocado un ramo de hortensias azules en la mesa de centro, una gentileza silenciosa que me conmovió profundamente. Caminé lentamente por los cuartos, recordando la historia de cada uno, los recuerdos acumulados a lo largo de las décadas. En la habitación que había sido de Bernardo encontré, para mi sorpresa, el pequeño ángel de porcelana que Mateus había rescatado para mí, ahora cuidadosamente colocado sobre la cómoda vacía. Un billete al lado, escrito con la caligrafía temblorosa de Bernardo, decía simplemente, para proteger tus sueños, como tú siempre protegiste los míos. Y supe entonces que, a pesar de todo, aún había esperanza para nuestra familia. Han pasado 5 años desde aquella noche en el restaurante Fogo Gaucho, cuando decidí confrontar a mi hijo y recuperar lo que era mío por derecho. Hoy, sentada en la terraza de mi casa en Gramado, observando las hortensias azules que planté en el jardín, puedo mirar atrás con la sabiduría que solo el tiempo proporciona. La vida tiene esas ironías, ¿no es cierto?
Durante 42 años guardé un secreto que podría haber compartido con amor, con honestidad, siempre esperando el momento perfecto que nunca llegó. Fue necesario que mi propio hijo me echara de casa para que finalmente revelara la verdad sobre su adopción, no como un acto de amor, sino como un arma de defensa. El camino de reconciliación fue largo y difícil, como imaginaba que sería. Durante los primeros meses tras el enfrentamiento, Bernardo y yo apenas podíamos mantener una conversación sin que el peso de los secretos y las heridas flotara entre nosotros. Él necesitaba procesar no solo el descubrimiento sobre sus orígenes, sino también las decisiones que había tomado, la persona en la que se había convertido bajo la influencia de Patricia. Mateus fue nuestro punto de conexión durante ese periodo. Mi nieto, con una sabiduría que desafiaba sus 16 años, insistía en almuerzos semanales donde nos reuníamos. Primero en terreno neutral, en el Café Bergamota, luego en mi casa y eventualmente en el pequeño apartamento que Bernardo alquiló en el centro de Gramado. Ustedes dos son demasiado tercos, decía con ese estilo directo de los adolescentes. Pero son la única familia que realmente tengo. El divorcio de Bernardo y Patricia se finalizó en 6 meses. Ella se mudó definitivamente a Porto Alegre con Isolda, tratando de reconstruir la imagen social que había sido severamente afectada en Gramado. De vez en cuando, recibíamos noticias de ella a través de conocidos comunes. Siempre historias sobre logros profesionales, nuevas conexiones importantes, pero nunca sobre arrepentimiento o reflexión sobre sus actos. Claudio, mi otro hijo, vino de Porto Alegre tan pronto como supo del enfrentamiento en el restaurante. Su indignación con el hermano era tan intensa que hizo que la relación entre los dos, ya distante en los últimos años, se dañara irremediablemente. ¿Cómo puede hacerte esto, mamá?, preguntaba Claudio incrédulo. ¿Cómo puede expulsarte de tu propia casa? Su hermano se perdió por un tiempo. Yo respondía, sorprendiendo a mí misma con la comprensión que comenzaba a sentir. Pero estaba encontrando su camino de regreso. Y realmente lo estaba. Lentamente, mes tras mes, vi a Bernardo, que conocía, emerger nuevamente. No exactamente el mismo, ya que ninguno de nosotros permanece inalterado tras experiencias tan profundas. Pero la esencia de aquel niño sensible y amable que crié comenzó a reaparecer. Se alejó de los negocios de turismo que desarrollaba con Patricia y abrió una pequeña librería en el centro histórico de Gramado. Quiero crear un espacio que nutra el alma de las personas, explicó cuando me invitó a la inauguración. ¿Como siempre hiciste en nuestra casa? Antonio, mi exmarido, se convirtió en una presencia más constante en nuestras vidas tras el incidente. Jubilado de la vinícola, que ahora era administrada por sobrinos, volvió a vivir en Gramado, en una pequeña casa cerca del lago. Los domingos a menudo se unía a nosotros para el almuerzo familiar, que volvió a ser tradición. Nunca imaginé que a los 75 años estaría comenzando de nuevo, comentó una vez mientras me ayudaba a lavar los platos. Una escena doméstica que jamás habría ocurrido durante nuestro matrimonio. El tiempo realmente tiene el poder de transformar a las personas, de suavizar aristas, de enseñar lecciones que la juventud no puede comprender. Laura, mi amiga fiel que me acogió en los momentos más difíciles, vendió la posada araucaria y ahora viaja por el mundo, algo que siempre soñó hacer, pero vuelve religiosamente cada 3 meses para nuestras tardes de café y chismes, como hacíamos desde la adolescencia. ¿Quién diría que aquella niña tímida de Gramado sería una aventurera internacional a los 70 años? Ella ríe mostrando fotos de sus viajes por el Mediterráneo, por Oriente, por lugares que solo conocía a través de los libros. Hoy, a los 72 años, siento una paz que no imaginé posible tras tanta turbulencia. Mi casa volvió a ser un hogar, no solo para mí, sino para toda la familia que se reconectó, que aprendió la difícil lección de que la honestidad, por dolorosa que sea en el momento, siempre es preferible a los secretos que corroen por dentro. Mateo está en la universidad ahora, estudiando psicología en Porto Alegre, pero vuelve todos los fines de semana. La comida de la abuela no tiene comparación. Él bromea, pero sé que es más que eso. Es el sentido de pertenencia, de raíces que todos necesitamos para florecer. Bernardo, tras años de terapia y autorreflexión, finalmente encontró un equilibrio. Su librería se convirtió en un punto de encuentro cultural en Gramado, con recitales y clubes de lectura que atraen tanto a residentes como a turistas. El año pasado, para mi sorpresa, comenzó a salir de nuevo. Una profesora de literatura de la escuela local, una mujer amable y auténtica,
lo opuesto a todo lo que Patricia representaba. Ella me acepta como soy, mamá, dijo con esa vulnerabilidad que pensé haber perdido para siempre. No intenta moldearme en alguien que no soy. Mi historia podría haber terminado de manera muy diferente si no hubiera guardado aquel sobre por tantos años. Si no hubiera tenido el valor de confrontar a mi propio hijo aquella noche en el restaurante, tal vez hoy estaría viviendo en algún apartamento diminuto, sola con mis recuerdos. Mientras Patricia e Isolda transformaban mi casa en un símbolo de estatus social, elegí luchar, elegí defender lo que era mío, no solo la propiedad física, sino mi dignidad, mi valor como madre, como mujer, como ser humano. Y en esta lucha logré recuperar no solo mi casa, sino también a mi familia. Si estás viendo este vídeo en el canal, tal vez estés pasando por algo similar, una injusticia familiar, una traición de aquellos que deberían ser los primeros en protegerte. Un momento en el que necesitas decidir entre aceptar pasivamente o levantarte y luchar por lo que es tuyo. Mi mensaje para ti es simple. Nunca es tarde para defender tu valor. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para empezar de nuevo. La edad nos trae arrugas en el rostro, pero también nos trae la sabiduría y el coraje que solo las experiencias de la vida pueden enseñar. Hacer este vídeo no fue fácil para mí. Revivir esos momentos dolorosos, exponer nuestra historia familiar a miles de desconocidos, pero siento que debía compartirlo, que mi experiencia puede dar fuerza a alguien que está pasando por lo que yo pasé. Si mi historia tocó tu corazón, te pido que dejes un comentario contando qué te pareció o compartiendo tu propia experiencia. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Revelarías el secreto de la adopción? ¿Confrontarías a tu hijo de esa manera? Tus opiniones e historias son importantes para mí y para toda la comunidad que estamos construyendo aquí en el canal. No olvides suscribirte para recibir más historias como la mía. Relatos reales de personas que enfrentaron desafíos, que cayeron y se levantaron, que aprendieron lecciones que solo la vida puede enseñar. Haz clic en la campanita para ser notificado cada vez que se publique un nuevo vídeo. Y si este contenido te está ayudando de alguna manera, considera apoyar el canal a través de Valeu Demais. Es una forma de donación que ayuda a cubrir los costos de producción y nos permite seguir trayendo nuevos vídeos diariamente. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una gran diferencia para que podamos continuar este trabajo que se hace con tanto cariño. En vídeos anteriores compartí otras historias de superación y coraje de personas como tú y yo, comunes, pero extraordinarias a su manera. Echa un vistazo a la lista de reproducción Recomecos para conocer estas inspiradoras jornadas. Antes de despedirme, quiero dejar un pensamiento. Las familias son complicadas, imperfectas, a veces dolorosas, pero también son la base sobre la cual construimos nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia en el mundo. Vale la pena luchar por ellas, no necesariamente para mantener lazos tóxicos, sino para transformar relaciones, para crear nuevas formas de amor y respeto mutuo. Desde mi balcón engramado, donde ahora puedo sentarme tranquilamente y observar las estaciones cambiar, las flores florecer, te envío a ti que me has visto hasta aquí mi sincero agradecimiento por tu tiempo, por tu atención, por permitir que mi historia encontrara refugio en tu corazón. Hasta el próximo vídeo, con mucho cariño, Margarida Fontana. No olvides dejar tu like, compartir y suscribirte al canal. Tu presencia aquí significa más de lo que imaginas.